Pedro Sánchez califica la investigación de la Caja B del PSOE, de la financiación ilegal, como, agárrense, un simple paso procedimental. Claro, un simple paso procedimental cuando hay indicios penales de financiación ilegal, porque si no, no se abre una pieza judicial. La Audiencia Nacional cita a declarar a Aldama y a Koldo tras el informe de Ángel Víctor Torres. Traducido, nuevo gol al Partido Socialista. Que la Audiencia Nacional sí da importancia al informe de Ángel Víctor Torres y comienza las diligencias por tráfico de influencias. Y el juez investiga nuevos mensajes de las cloacas del PSOE para comprar a un fiscal. Atención a la frase, es el uno quien decide. Y el uno, según 3 testigos de la cloaca, era el uno, Pedro Sánchez. Bueno, pues ha salido Pedro Sánchez a explicarnos que en medio de la ola de corrupción en la que vivimos, llenos de chistorras, de lechugas, de soles, de paradores de Teruel con prostitutas, de prostitutas enchufadas en cargos públicos, de rutas de blanqueo, de su mujer Begoña Gómez plagada a enchufes y a negocios conseguidos gracias a la mediación de su propio gobierno o que acababan todos en la mediación de su propio gobierno, a hermanos también enchufados, a Koldos para arriba y para abajo con conversaciones obscenas hablando de cómo se repartían dinero de todo tipo de negocios B, con una pieza abierta, una pieza separada ya en la Audiencia Nacional por financiación ilegal del Partido Socialista, pues ha venido a decirnos Pedro Sánchez que vivimos el mejor momento de nuestra historia, que no somos conscientes de que, le ha faltado decir, le debemos la existencia a él. Ha hecho un discurso que de verdad, ¿recuerdan cuando se estaba hablando de que a Joe Biden a lo mejor había que apartarlo de la presidencia porque es que estaba gaga? Bueno, pues evidentemente por edad, evidentemente por otro tipo de cuestiones, no sería la situación de Pedro Sánchez, ¿verdad? Por tanto, tendríamos que llegar a la conclusión de que a lo mejor Pedro Sánchez lo que pasa es que es así. Le importamos todos un soberano comino. Para él mentir no es una actitud, para él mentir es su forma de vivir. O sea, para Pedro Sánchez la mentira es la política, lo ha convertido en un sinónimo. Le da olímpicamente lo mismo ni la pérdida de poder adquisitivo, ni las ratios de pobreza en España, ni que estemos en unos niveles de paro literalmente inadmisibles, ni la precariedad de la gente, ni la imposibilidad de acceder a una vivienda. Le da todo igual. Le da todo igual porque a él solo le importa él. El hombre profundamente enamorado, efectivamente, está profundamente enamorado de sí mismo. Vamos a ir repasando ese discurso, porque da vergüenza ajena. Y nos lo tomaríamos a cachondeo de no ser porque es el hombre que controla nuestro futuro laboral, nuestro futuro a efectos de patrimonio, el futuro de nuestros hijos, nuestras relaciones internacionales, nuestra economía, nuestros impuestos, la unidad de España, que evidentemente está pactando para destruirla. Bien, vamos a empezar paso a paso. Les vamos a poner 3 cortes. Juzguen ustedes. Y desde luego lo que vamos a hacer es desmentir toda esta sarta de barbaridades. Vamos con el primero en el que habla de financiación ilegal. Agárrense. Es simplemente un paso procedimental y por tanto nada que añadir. Nada que añadir. O sea, le falta decir no me consta. Bien, un paso procedimental, un simple paso procedimental. Vamos a ver, en la España deseada por Pedro Sánchez seguro que el Estado de Derecho no existiría. Seguro que no habría jueces, habría sumisos, habría Félix Bolaños con togas, de forma que le pudieran hacer la pelota de una manera infinita. Seguro, seguro. Los fiscales, muchos no tendría que reformarlos, ¿verdad? Y desde luego el fiscal general nada, ya lo tiene controlado. De quién depende, de quién depende. El presidente del Tribunal Constitucional no tendría que cambiarlo. Le vale perfectamente Cándido Conde Pumpido. Pero en la España que se mantiene en pie, pese a él, resulta que hay una cosa que efectivamente se llama Estado de Derecho y se llama justicia. En España no se abre ninguna pieza separada, no se abre ningún caso, salvo que haya indicios penales, indicios de criminalidad. Si no los hay, no se abre una pieza. Pero qué majadería es esta de que tú vas por la calle y un paso procedimental. Mira, que me han abierto un caso. ¡Hala! Mira, que salta de la alcantarilla. Otro caso. Me han abierto otro caso. ¿Pero qué nos está contando? Al Partido Socialista se le ha abierto una pieza por financiación ilegal por una cosa muy sencilla. Porque hay indicios de financiación ilegal. Porque hemos visto las chistorras, porque hemos visto los soles, porque hemos visto las cajas con dinero, con folios, los folios eran los billetes de 50 euros, en la casa de José Luis Ábalos, porque hemos visto los mensajes obscenos, porque hemos visto que la contabilidad A, presentada oficialmente por el PSOE, no encaja con los datos que ya tiene la UCO, porque resulta que movían 1 millón en metálico, porque 750.000 euros de ese millón en metálico resulta que están asignados a un sujeto genérico, vamos, traducido, que no están asignados a nadie, oficialmente, evidentemente alguien se lo llevó, porque funcionan con remesas de dinero, porque hay negocios B por todas partes, con el petróleo, con obras públicas presuntamente amañadas, porque están cargando de comisiones ilegales o cargaron en su momento cosas tan brutales y tan bestiales
fundamentales, como las mascarillas que necesitaba todo el mundo para salvar la vida. Por eso tiene abierta una pieza en la Audiencia Nacional. Pero ¿qué es esto de un simple paso procedimental? Un simple paso procedimental cuando tienes indicios penales. Cuando se te llama a una comisión de investigación y eres incapaz de dar una explicación a todo lo que aparece en esa contabilidad, sobres pagados que no aparecen en la contabilidad A y están fotografiados por la UCO, remesas de dinero en los que pides billetes y no pides ningún billete de 500, ni de 200, ni de 100, y luego hemos visto todos que repartían billetes de 500, de 200 y de 100, por tanto, ¿de dónde sale ese dinero? Conversaciones obscenas de Santos Cerdán, hablando de por qué estáis llevando comisiones a espaldas del partido. Ah, que hay que hacerlas por dentro del partido, ¿verdad? Bien, por todo eso en España sí se abre una pieza penal. Por el resto, en España no se abre una pieza penal. Por mucho que Pedro Sánchez estaría encantado de algunos abrirnos piezas penales por respirar. Venga, vamos con el segundo corte. Atención, el económico se ha venido arriba. España está viviendo uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años. En términos económicos, de crecimiento, de creación de empleo, en términos de reducción de la desigualdad, que continúa siendo uno de los principales problemas que atraviesa nuestro país, en términos de proyección internacional y en términos también de paz social. Miren, no llego a saber si ha utilizado esta intervención, este discurso que lo ha hecho en Brasil, pensando que desde allí no nos íbamos a enterar de la sarta de barbaridades, pero va y resulta que sí, existen medios de comunicación. De hecho, existe prensa. Es que no le voy a llamar ni prensa libre. La prensa o es libre o no es prensa. Y evidentemente este discurso da vergüenza ajena. Bien, ha hablado de que vivimos uno de los mejores momentos económicos en 45 años. Déjenme que les haga un repaso a la situación real de España según todo estadísticas oficiales. Somos el primer país de la UE en paro total, primer país de la UE en paro femenino, primer país de la UE en paro joven, segundo país de Europa en pobreza infantil, tercer país de la UE en pobreza relativa, quinto país de la UE en pobreza severa, primer país de la UE en aumento de presión fiscal, primer país de Europa en pérdida de poder adquisitivo en la primera legislatura de Sánchez, primer país de Europa en caída económica en el COVID, quinto país de la UE en familias sin poder cogerse ni una puñetera semana de vacaciones. Repito, datos totalmente oficiales. Este señor era el del escudo social. Eso era lo que nos vendía. Él era el del escudo social. ¿El escudo qué ha hecho? ¿Venderlo? ¿O lo ha cambiado por unas chistorras? ¿O por soles? ¿Qué ha ido? ¿A República Dominicana a cambiarlo? ¿Se lo han cambiado por rulos de dinero? ¿De qué está hablando este señor? O sea, no puede reírse más de la gente. Cuando la gente ve que no tiene ninguna capacidad de comprarse una vivienda, ¿qué es lo que piensa este señor que está pasando por la cabeza de esas personas? ¿Que se van a creer este discurso? O sea, tenemos en estos momentos una situación de precariedad laboral tan brutal que solamente el 15% de los contratos que se firman, yo sé que mucha gente que se haya creído las encuestas de Yolanda Díaz, que son tan falsas como el bolso, se habrá pensado que efectivamente vivimos una situación laboral maravillosa. Bien, repito, solamente el 15% de los contratos laborales que se firman en estos momentos son lo que toda la vida la gente levantaba el teléfono, llamaba a su madre y decía: mamá, me han hecho un contrato fijo. Solo el 15% son fijos a jornada completa. El 85% son parciales, fijos discontinuos. Por cierto, una de las modalidades más extendidas en España en estos momentos, ya la denominan algunos sindicatos, los serios, por ejemplo USO, los que no viven de las subvenciones, le llaman contrato cerilla. ¿Saben lo que es un contrato cerilla? Se abre el lunes y se cierra el viernes. No dura una semana. No. De lunes a viernes para no tener pagado el fin de semana. Contrato cerilla. Eso es de esta época. Eso es de Yolanda Díaz. Repito, las estadísticas laborales de Yolanda Díaz son más falsas que el famoso bolso del mercadillo. Bien, esa es la situación real de España. Vamos con el tercer corte, que este ya de verdad que ha sido, no sé, prefiero casi ni calificarlo, porque habla de la Dana, habla de las inundaciones de Valencia. Atención. Y han sido más de 230 personas las que han sufrido las consecuencias de la negligencia, pero también de ese negacionismo. De ese negacionismo. Miren, vamos a ver, aquí cada uno se puede creer lo que quiera. Hay gente que cree que Elvis le ha visto paseando por la calle Serrano. Aquí cada uno que se crea lo que le dé la puñetera gana. Vamos a hablar en serio. Vamos a ver, cambio climático ha habido toda la santísima vida. Toda la santísima vida, ¿vale? En estos momentos, más allá de las cosas que se cuentan, si alguien quiere hacer obras hidrológicas, las hace. Y si de veras tú te crees que es que el cambio climático está arrasando España por momentos, simplemente quiero recordar una cosa. Según el panel de Naciones Unidas, el incremento de la temperatura no llegaba a 3 grados en un siglo. En un siglo, ¿bien?
¿Eso puede tener efectos? Bueno, primero habría que mirar a ver si es verdad el panel. Pero desde luego, en caso de que el panel fuera cierto, que hay infinidad de científicos que lo niegan, lo que no ocurriría es que de un año para el siguiente se te inunda Valencia por el cambio climático. ¿Vale? Esto es ciencia. Lo otro es soltar bulos. Bulos. Literalmente bulos. Bien, pues más allá del bulo, va y resulta que si tú de veras te crees que estamos en una situación de alarma climática, digo yo que Pedro Sánchez, si lo hubiese creído, habría creado más pantanos, ¿no? ¿Por qué no ha creado ni uno? Habría limpiado las cuencas hidrográficas, ¿verdad? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué? Si de veras tú estás diciendo que el cambio climático genera unas inundaciones brutales, habría preparado toda España para esas inundaciones. ¿Y para una inundación qué hay que hacer? ¿Tener sitios donde retener el agua o no? Pues si tienes que tener sitios donde retener el agua, necesitas embalses y necesitas presas, necesitas pantanos. ¿Cuántos se han hecho? Ni uno. ¿Cuántos se han quitado? Unos cuantos. Por tanto, ¿quién es el primero que está traicionando la propia barbaridad que le está diciendo? Él mismo. Pero más allá de la explicación, déjeme que vayamos al fondo de este asunto. O sea, Carlos Mazón era una persona que tenía que dimitir. De hecho, tendría que haber dimitido hace muchísimo tiempo. Y algunos de los que estamos aquí, por no decir todos, pedimos desde el primer momento que ese señor tenía que marcharse. ¿Por qué? Porque no estaba donde tenía que estar y porque no atendió a su población cuando tenía que atenderla. Fin. Es muy sencillo. Se llama responsabilidad política. Bien, ¿era el único? No, no era el único, no era el único. El señor que ha hablado y que está culpando a un supuesto negacionismo climático, Pedro Sánchez, era el responsable final de haber decretado todo el sistema de asistencia nacional, con ejército, con todos los medios, para salvar vidas. ¿Qué hizo? No hacerlo. ¿Qué hizo él? Directamente prometerle a Mazón, ya, el propio Mazón, hasta Mazón ha reconocido que le engañó. Anda, que le ha costado, Le ha costado un año a Mazón enterarse de que hay un señor que se llama Pedro Sánchez que miente hasta su sombra. Bien, pues ¿qué es lo que hizo? La famosa frase, lanzar la famosa frase de que el que quiera ayuda que la pida, el que quiera recursos que los pida. No se le cae la cara de vergüenza a este señor. Él no decretó el sistema de emergencia nacional. Teresa Rivera, su ministra estrella, incrustada en estos momentos como vicepresidenta de la UE, estaba negociando su cargo de vicepresidenta de la UE en ese momento. No interrumpió su visita para granjearse el próximo sueldazo. Y desde luego nunca jamás había hecho la limpieza de cuencas hidrográficas que hubiesen evitado un desbordamiento del Barranco del Pollo. Y si se hubiese evitado ese desbordamiento, según un informe de la UCO, se hubiesen salvado el 87% de las víctimas mortales de esas inundaciones. Miguel Polo, responsable de la cuenca hidrográfica del Júcar, era el segundo en esa cuenca hidrográfica por debajo de Teresa Rivera. ¿Qué hizo? Esconderse. ¿Hizo las obras? No las hizo. ¿Ayudó a salvar vidas? No. 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 ¿Teresa Rivera ayudó a salvar vidas? No. Sigamos. Fernando Grande Marlaska, según la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, era el responsable de activar esa emergencia nacional. Él depende de Pedro Sánchez, así que tanto monta tanto. Pero Fernando Grande Marlaska, según la ley, ministro de Interior, tenía que haber activado esa emergencia nacional. ¿Lo hizo? No lo hizo. No lo hizo. Y estos señores están acusando de matar al resto. Él no lo hizo. Lo hizo Pilar Bernabé, delegada del gobierno allí. Estaba en el CECOPI, tenía toda la información. Aparece mencionada también en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Es una de las personas que tendría que haber activado la emergencia nacional si veía que la comunidad autónoma no la activaba. Mazón, a lo suyo, no la activó. Por eso, evidentemente, tenía que dimitir, por su enorme responsabilidad. Lo ha hecho tarde y mal, pero lo ha hecho. ¿Y el resto? ¿Y el resto? Pilar Bernabé no tiene ninguna responsabilidad, que estaba en el centro de emergencias, en el CECOPI, delegada del gobierno, persona de referencia que informa personalmente a Pedro Sánchez y no hizo nada, literalmente nada, y por tanto, en última instancia, Pedro Sánchez era el responsable. Porque ¿quién era el jefe de Pilar Bernabé? Sánchez. ¿Quién era el jefe de Teresa Rivera? Sánchez. En última instancia, ¿quién era el jefe de Miguel Polo? Sánchez. ¿Quién era el jefe de Fernando Grande Marlaska? Sánchez. Y Sánchez es el que está acusando a todos los demás de matar. Esto es Pedro Sánchez. O sea, este señor no está gaga, no nos equivoquemos. No, este señor lo que es una persona que es capaz de olvidar la más mínima defensa de cualquier persona, el más mínimo interés de cualquier persona, de cualquier compatriota, con tal de seguir en el poder. Este señor es un dictador. Y este señor se va a agarrar al poder como sea. ¿Por qué? Porque vive de esto. Y se ha convertido en todo un obseso del poder. Esto es a lo que nos enfrentamos. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.